Hola, bienvenidos a todos. Qué bueno poder volver a encontrarnos, volver a tener este tiempo especial donde seguimos creciendo, seguimos aprendiendo, seguimos siendo instruidos por lo que Dios nos quiere hablar. Esta ha sido una semana bastante fría en Uruguay y bueno, y eso da lugar a algunas gripes, a algunos resfríos, a algunos temas de salud. Así que queremos empezar orando a Dios, pidiendo que Él esté sanando, cubriendo toda necesidad. Y de manera especial orar por este tiempo especial que vivimos como hijos de Dios, en el que recordamos una vez más el pacto de Dios sobre cada uno de nosotros, donde Él una vez más nos da muestras de que Él se acerca, de que Él quiere estar cerca nuestro, que quiere estar en nosotros, con nosotros, vivir a nuestro lado. Él nos dio al Espíritu Santo para que esté en nuestras vidas. Y un día como hoy podemos recordar que a pesar de que Jesús se fue y dejó a sus discípulos sin su maestro, sin su líder, sin ese pastor que los guiaba, Él envió al Espíritu Santo de Dios para que no estén solos. Y no estamos solos. Hoy tenemos acceso al Padre y tenemos a este consejero, a este ayudador, al Espíritu mismo de Dios morando en nosotros. Y qué bendición cuando entendemos y sabemos que no estamos solos. Así que sin más vueltas poder empezar este tiempo buscando la presencia de Dios. Padre, en esta hora te queremos dar gracias por todo lo que tú has hecho desde el principio y sigues haciendo hasta hoy, y sabemos por tus promesas que seguirás haciendo hasta el día final de acercarte, Señor, a nosotros. Estaba en tu corazón desde el principio, de poder tener una relación cercana, una relación con tu creación, Señor. Y Padre, nosotros somos tus hijos, y tú nos has hecho conforme a tu imagen, conforme a tu semejanza. Nos has hecho conforme al diseño que estaba en tu corazón y conforme al propósito, Señor, que tú pusiste en cada uno. Y Padre, nos diste todo. Nos diste a tu Hijo para salvarnos, para hacernos aceptos delante de ti. Abriste, Señor, esa brecha. Tú volviste a poner un puente, Señor, entre Dios y los hombres, entre tu presencia misma y nosotros. Y Señor, no nos dejaste solos, nos dejaste al Espíritu Santo para que nos acompañe, para que camine con nosotros, para que nos aconseje, para que nos recuerde tus palabras, para que nos recuerde tus promesas, para que nos llene de valor. Señor, gracias, gracias. Gracias porque no estamos solos. Tú lo hiciste todo y lo hiciste completo y lo hiciste por amor. Queremos darte gracias, Señor, ser agradecidos, vivir, Señor, con ese fruto que viene del Espíritu mismo, el fruto que es amor, paz, paciencia, gozo, benignidad, templanza. Señor, queremos caminar conforme al Espíritu mismo que habita en nosotros. Señor, que nada lo apague, sino que día a día pueda ser encendido en nosotros ese altar que mantiene esa llama, que mantiene esa pasión, que mantiene ese fuego por estar cerca tuyo, por estar amándote, por estar adorándote. Señor, que cada día en nuestra boca esté esa palabra de bendición a ti, Señor. Sabemos que cuando nos acercamos a ti, todo lo demás, todo lo pasajero, todo lo temporal, todo lo que no tiene valor, se hace tan pequeño, Señor. Queremos habitar en tu presencia cada día, donde sea que estemos, Señor. Danos ese entendimiento, Señor, de que tú estás por sobre todo. Gracias, Señor. Gracias porque lo hiciste todo y lo hiciste completo. Y Padre, en esta hora quiero pedirte de manera especial por la salud de cada uno de
de mis hermanos, de tus hijos, Señor, que tú los estés sanando, los estés cubriendo, Señor, que la sangre de Cristo esté quitando, Señor, toda enfermedad, esté purificando, esté limpiando, Señor, y esté trayendo completa sanidad, Señor, sanidad del cielo. Padre, que tu misma sanidad, así como tú nos creaste, como tú nos diseñaste, tan perfectos, tan limpios, Señor, que ahora tú limpies, Señor, cada sistema respiratorio, Señor, que quites todo virus, toda bacteria, todo síntoma de resfrío, Señor, de gripe. Señor, te pedimos que tú la quites en el nombre de Jesús, Señor, de cada cuerpo. Y Señor, que también nos estés cubriendo de toda enfermedad, de toda peste, Señor, que podamos estar cerca tuyo, cerca de tu corazón, Señor, que no nos distraiga nada, que no perdamos tiempo, Señor, en cosas pasajeras, sino que podamos poner nuestra mirada en lo eterno, en lo que tú tienes preparado, en tus propósitos, en tus planes. Padre, en esta hora te damos gracias porque una vez más tenemos la posibilidad de venir a tu palabra. Te pedimos que nos hables, Señor, que sigas instruyéndonos, que sigas trayendo sabiduría, Señor, a cada uno de nosotros. Señor, te necesitamos en nuestra vida, necesitamos tu instrucción, que nos sigas hablando y guiando en todo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Estamos en esta serie y estamos recorriendo un poco la vida de David y quiero que podamos seguir. Si te perdiste alguno de los 2 capítulos anteriores, están en YouTube, están ahí en la serie, están agrupados para que los puedas ver en el orden y que puedas seguir el hilo de todo lo que venimos aprendiendo. Y antes de comenzar este mensaje de hoy, es importante poder entender algo que fue clave en la vida de David, clave para lo que iba a venir. Hasta ahora vimos que en el primer periodo de su vida, la primera estación que atraviesa David fue en el campo, fue cuidando ovejas. Y en ese lugar Dios preparó su corazón, Dios preparó a ese pastor, a ese trabajador, para que un día se convierta en rey. Y en esa primera estación, estando ahí, estando en ese lugar, con esa asignación, en ese tiempo de su vida, se presenta algo tan especial a la vida de David, que está en 1 Samuel capítulo 16, después léelo completo. Yo quiero solamente que podamos ver los versículos del 10 al 13, donde Samuel, el profeta, que era una autoridad en el pueblo de Israel, Samuel se acerca por pedido de Dios, se acerca a la casa de Isaí. Isaí era el papá de David y dice: quiero que vayas a la casa de Isaí, porque de ahí yo voy a elegir al próximo rey. Hasta ese momento el rey era Saúl. Saúl no había hecho las cosas bien. Saúl era una persona que, si bien seguía siendo el rey, Dios ya había dicho: él no va a seguir siendo, voy a elegir al próximo. Y lo manda a Samuel, a este profeta, a que busque al próximo rey. Todo esto está en el relato de 1 Samuel 16, pero quiero que vayamos a esto bien puntual que está en el versículo 13. Te leo desde el 10 al 13. Dice: Isaí le presentó sus 7 hijos a Samuel. Isaí, como papá, fue presentando al profeta cada uno de sus hijos. Y Samuel le dice: el Señor no ha elegido a ninguno de ellos. Y después Samuel preguntó: ¿son estos todos los hijos que tienes? Queda todavía el más joven, contestó Isaí, pero está en el campo cuidando las ovejas y las cabras.
Manda a llamarlo de inmediato, dijo Samuel. No nos sentaremos a comer hasta que él llegue. Entonces Isaí mandó a buscarlo. El joven era trigueño y apuesto y de hermosos ojos. Y el Señor dijo: Este es, úngelo. Al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite. Y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día. Dice que después que Samuel unge a David, en ese acto, el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David. Otras versiones dicen que a partir de ese momento, el Espíritu de Dios estuvo sobre David todos los días. Y qué importante es entender que Dios no solo llama a David como rey, sino que pone su espíritu en él para que todo lo que atraviese, todo lo que tenga que pasar de aquí en más, todo lo que tenga que atravesar de aquí en más, no lo haga solo. Como te decía al principio, no estamos solos. A partir del momento que le creímos a Jesús, a partir del momento que lo aceptamos en nuestros corazones, la promesa es que ya no estamos solos. El Espíritu de Dios está sobre nosotros y viene con poder. Viene para hacernos diferentes, para hacernos nuevas criaturas. Sin embargo, sabemos que David no fue perfecto. Pero no vamos a enfocar en sus errores, vamos a enfocarnos en las cosas que hizo bien, vamos a enfocarnos en de qué manera Dios se manifestó a través de su vida. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces pensamos, si el Espíritu de Dios está en mí, ya está, no me tengo que equivocar, no voy a fallar, ya estoy perfectos, pero ya estamos perfectos, pero en realidad seguimos siendo humanos, seguimos teniendo todavía un porcentaje muy alto de nuestra humanidad y como humanos cerramos. Pero el Espíritu de Dios, estando en nosotros, es el que una y otra vez nos levanta, nos ayuda, nos aconseja, nos libra, nos liberta y nos trae de vuelta al propósito de Dios. Entonces no vamos a ir a los errores de David, vamos a ver los aciertos que fueron muchos y que fueron grandes. Como te contaba en el capítulo anterior, la semana pasada, David fue pastor, se presentó una oportunidad y en obediencia a su padre llegó a ese campamento donde Goliat y todo el ejército filisteo estaba amenazando al ejército de Israel, y en ese lugar David ve una oportunidad para poder saltar a un próximo capítulo de su vida, a una próxima estación, a una próxima temporada. Y en ese lugar, como vimos, él derrota a Goliat, él lo vence, contra todo pronóstico. Nadie esperaba que David fuese capaz, un joven sin experiencia en guerra, pudiese derrotar a un campeón, como lo llamaban ellos, a un campeón de guerra. Goliat, que era uno que ya había venido de victoria en victoria. Sin embargo, David lo venció. Y qué interesante que todo lo que comienza a suceder después de esa victoria. Y en esto quiero que podamos enfocarnos en este día. Dice que luego que vence a Goliat, David es aclamado, es galardonado, es condecorado. Él sabía que había
recompensa para el que venciera. Y una de esas recompensas era que se iba a poder casar con la hija del rey. Otra de las recompensas era que él y su familia no iban a pagar impuestos. Y fue tan fuerte ese momento en la vida de David que Saúl pide que puedan buscar a su padre, llenarlo de favores, de regalos, de recompensa. Y obviamente David también comienza a disfrutar de los beneficios de esta victoria. Ahora, dice que el pueblo comenzó a admirar de tal manera a David que David era casi una persona adorada o alabada. Habían hecho hasta una canción para David, reconociendo que él era un guerrero que había vencido a miles, a 10.000. Y fue tanta su fama, fue tanta su gloria postrera, todo lo que vino después, que Saúl, que hasta ese momento lo admiraba y lo amaba, porque recordemos que David también, previo a esto, ya había servido en el palacio del rey, tocando música para él, calmándolo cuando él estaba, se ponía mal, o como dice la palabra, lo atormentaba algún demonio. David ya tenía una relación con Saúl, ya era un conocido de Saúl. Y Saúl lo amaba. Saúl lo quería, para Saúl era importante David, pero no conocía este perfil de David, este perfil de guerrero, de valiente, de victorioso, de vencedor. Y sucede que a partir de este momento Saúl comienza a tener envidia, comienza a aborrecerlo, comienza a odiarlo, porque de alguna manera se siente amenazado porque él empieza a perder relevancia. David comienza a ser aclamado por el pueblo, comienza a convertirse en alguien tan importante, y Saúl empieza a quedar en un segundo plano. El pueblo comienza a olvidarse de Saúl y comienza a darle tanta relevancia a este pequeño joven que había vencido a Goliat. Y ahora, primera enseñanza. El éxito puede tener consecuencias negativas si no sabemos manejarlo. David, y volvamos a enfocarnos en David, empieza a experimentar el éxito, a experimentar la victoria. David, en esta nueva etapa, pasa de ser un anónimo a ser alguien famoso, exitoso, reconocido, aclamado, admirado. ¿Y qué pasa cuando no sabemos manejar el éxito que viene así de golpe? O a veces algún pequeño éxito o alguna victoria, algo en lo que nos sentimos que lo logramos. Esta semana Argentina jugó contra Italia a la finalísima, campeón de Europa contra campeón de América, y ganó Argentina, y un amigo no argentino me dice: ¿y ahora quién los aguanta? Y me dio tanta risa porque es cierto, tenemos que reconocer que el argentino es una persona exitista y agrandada, y que cuando está ganando es el mejor, y no hay nadie mejor, y quién lo aguanta, y entonces me decía: ¿y ahora quién los aguanta? En chiste, obviamente, no nos peleamos ni nada, es más importante la amistad, pero qué importante es reconocer
que esto puede convertirse en una debilidad. Cuando logramos una victoria, cuando acertamos, cuando la pegamos o cuando hicimos las cosas bien y llegamos a lograr el éxito en algo, qué delicado es saber manejar esa victoria. Todo lo que viene después. El no creérnosla, el no agrandarnos, el no caer en la arrogancia o en la soberbia de todo lo puedo, de yo lo pude hacer, qué importante que soy. Porque todo eso está en nuestra humanidad. El deseo de hacernos ver, de ser reconocidos, nos puede desenfocar y hacernos perder el eje. En David esto no pasó. David comenzó a ocupar cargos importantes, empezó a estar al frente de tropas, de ejércitos, y él seguía de victoria en victoria, él seguía librando batallas y ganando, pero dice la palabra, y ahora lo vamos a ver más adelante, que él se mantenía humilde. Y qué importante es esto, poder mantenernos humildes en medio de las victorias. Porque no nos cuesta cuando nos equivocamos, cuando erramos, reconocemos que nos equivocamos, reconocemos nuestra debilidad, reconocemos que fallamos, pero ¿qué pasa cuando todo va bien? ¿Qué pasa cuando se empiezan a dar las cosas o Dios nos empieza a bendecir y como en la vida de David vamos ganando y alcanzando metas? ¿Qué pasa? Corremos tal vez el peligro de que la alabanza, la adulación, que cuando otros nos reconocen, caigamos en la trampa de creernos importantes, de creernos más de lo que somos. Y somos importantes, pero no por lo que hacemos, no por lo que logramos. Ni el éxito ni el fracaso determinan nuestro valor. Ni que ganemos ni que perdamos va a determinar cuánto valemos, cuán importantes somos. Ahora, el peligro es creernos más importantes por haber alcanzado algo que ni siquiera vino por algún mérito nuestro, sino porque Dios está con nosotros. Qué importante es poder reconocer que esto pasa y que así como después de un éxito algunos nos van a amar y nos van a querer y van a admirar, van a haber otros que nos van a despreciar. Porque esto también es un poco lo que está en el corazón del hombre, lo que está en el corazón del ser humano, es esa envidia y esa admiración. Y muchas veces a una misma persona se la ama o se la desprecia o se la odia porque simplemente no entendemos lo que está viviendo, lo que está atravesando. Qué importante es poder entender que ni la aprobación ni la desaprobación de los demás determinan quiénes somos o dónde estamos parados. Siempre va a existir esa opinión. Y bueno, y en este caso David se está enfrentando a este éxito, a esta admiración del pueblo, no de uno, sino de miles. Muchas personas admirando a David, pero por otro lado, un Saúl, una autoridad, alguien que estaba cerca, ahora lo desprecia, lo aborrece, lo odia. Y no solo eso, llega a un punto
donde lo quiere matar. Y acá te voy a resumir porque quiero que podamos ir al capítulo 24 de 1 Samuel. Pero Saúl llega a un momento de su vida donde quiere a toda costa, sea como sea, y todos los capítulos siguientes de la vida de David, David tiene que empezar a huir, tiene que empezar a escaparse de Saúl, porque él está siendo amenazado, está siendo perseguido de muerte por parte del rey Saúl. Vamos a 1 Samuel 24. Quiero que podamos ver qué pasó y cómo termina esta guerra entre Saúl y David. Como te decía, es una temporada más que David está atravesando. Es una temporada más, una estación donde él está aprendiendo cosas que hasta este momento no había vivido. Que si bien Dios lo vino preparando, se está enfrentando a nuevas situaciones que él tiene que aprender a manejar. Vamos desde el versículo 2. Dice: entonces Saúl escogió a 3.000 soldados selectos de todo Israel y fue en busca de David y de sus hombres cerca de los peñascos de las cabras salvajes, en el lugar donde el camino pasaba por algunos rediles. Saúl entró en una cueva para hacer sus necesidades, pero resultó que David y sus hombres estaban escondidos más adentro de esa misma cueva. Ahora es tu oportunidad, los hombres le susurraron a David. Hoy el Señor te dice: te aseguro que pondré a tu enemigo en tu poder para que hagas con él lo que desees. Entonces David se acercó sigilosamente y cortó un pedazo del borde del manto de Saúl. Pero comenzó a remorderle la conciencia por haber cortado el manto de Saúl, y les dijo a sus hombres: que el Señor me libre de hacer tal cosa a mi señor el rey. No debo atacar al ungido del Señor, porque el Señor mismo lo ha elegido. Entonces David contuvo a sus hombres y no les permitió que mataran a Saúl. Después de que Saúl saliera de la cueva para seguir su camino, David salió y le gritó: mi señor el rey. Cuando Saúl miró hacia atrás, David se inclinó hasta el suelo delante de él. Entonces le gritó a Saúl. Y quiero que acá podamos enfocar toda nuestra atención. ¿Por qué le hace caso a la gente que dice que quiero hacerle daño? David le está gritando a Saúl: ¿por qué le hace caso a la gente que le dice que quiero hacerle daño? Este mismo día puede ver con sus propios ojos que no es verdad, pues el Señor lo puso a mi merced allí en la cueva, y algunos de mis hombres me dijeron que lo matara, pero yo le perdoné la vida, pues dije: nunca le haré daño al rey, él es el ungido del Señor. Mire, Padre mío, lo que tengo en mi mano es un pedazo del borde de su manto. Yo lo corté, pero no lo maté. Esto prueba que no intento hacerle daño y que no he pecado contra usted, aun cuando usted me ha estado persiguiendo para matarme. Que el Señor juzgue entre nosotros. Tal vez el Señor lo castigue por lo que intenta hacer, pero yo nunca le haré daño. Como dice el antiguo proverbio, de la gente malvada provienen las malas acciones. Así que puede estar seguro de que nunca le haré daño. De todas formas, ¿a quién trata de atrapar el rey de Israel? ¿Debería pasar tiempo persiguiendo a alguien que no vale más que un perro muerto o una sola pulga? Por lo tanto, el Señor juzgue quién de nosotros tiene la razón y que castigue al culpable. Él es mi defensor y me rescatará de su poder. Cuando David terminó de hablar, Saúl le respondió: ¿realmente eres tú, David, hijo mío? Enseguida comenzó a llorar y le dijo a David: eres mejor persona que yo, porque has devuelto bien por mal. Es cierto, has sido increíblemente bondadoso conmigo hoy, porque cuando el Señor me puso en un lugar donde pudiste haberme matado, no lo hiciste. ¿Quién otro dejaría ir a su enemigo cuando lo tiene en su poder?
Que el Señor te recompense bien por la bondad que hoy me has demostrado. Ahora me doy cuenta de que ciertamente tú serás el rey y de que el reino de Israel prosperará bajo tu gobierno. Júrame entonces por el Señor que cuando esto suceda, no matarás a mi familia ni destruirás a mis descendientes. Entonces David le prometió esto a Saúl con un juramento. Después Saúl volvió a su casa, pero David y sus hombres regresaron a su fortaleza. Tremenda historia. David, que hasta este momento se estaba ocultando en una cueva, tiene la oportunidad de matar a Saúl, de deshacerse de ese que lo perseguía, de ese que lo buscaba, de ese que lo amenazaba. Y qué interesante, porque dice que la gente que estaba con David en esa cueva le dicen: es tu oportunidad. Y no solo eso, le dicen que el Señor le está dando la oportunidad para hacer lo que desea con Saúl. David no escucha la opinión de la gente. Y creo que esto es tan importante. Como veíamos la semana pasada, David no se guiaba por lo que hablaba la gente. David escuchó a ese espíritu que estaba en él. David escuchó la voz en su interior, la misma voz de Dios que le decía: no pagues mal por mal. Wow. David teniendo la oportunidad de hacer justicia, la justicia a los ojos de los hombres, David no lo hizo. David llegó a ese momento aún con la presión de las personas que estaban a su lado. Vamos a este escenario, a este cuadro. Estaba Saúl solo en esa cueva, no tenía ninguno de sus escoltas, ninguno que lo esté cuidando, estaba solo, estaba en las manos de David. David tenía la oportunidad de librarse de esa persona que por todo este periodo de tiempo, por toda esta estación que atravesó, lo persiguió, lo amenazó, no lo dejó vivir en paz, lo tuvo constantemente sumido en temor, y David tenía que escapar. David no podía estar en un lugar, no podía estar tranquilo, y ahora tiene esta oportunidad. Sin embargo, David no escucha la opinión de los demás. Creo que él mismo tuvo ese deseo humano de venganza, pero dice que algo remordió su conciencia. Algo le dijo en su interior que eso no estaba bien. Y él pudo escuchar eso. Él pudo escuchar esa voz, ese consejo, ese susurro. Y qué bueno que él pudo obedecer. Y qué bueno es poder ver el final de esta historia. Fíjense cuán grande era el amor que había de David hacia Saúl, que lo llama Padre mío. Y Saúl le responde y le corresponde diciéndole: David, hijo mío. Podríamos analizar mucho más en este pasaje, pero quiero que nos podamos quedar con esto. El acto de David, de simplemente haber escuchado la voz de Dios, de haberle prestado atención, no a la opinión de los demás, ni siquiera de los que le dijeron en nombre de Dios lo que él tenía que hacer. Él calló las voces y escuchó a Dios. Y Dios, que es grande y bueno en misericordia, se manifiesta de estas maneras. Aún
con un Saúl completamente equivocado, con un Saúl que hizo todo mal, con un Saúl que estuvo amenazando y haciendo de las suyas contra David, que era el elegido de Dios. Aún él pudo reconocer que en David había algo distinto y que David iba a ser un buen rey. Qué importante que podamos entender, más allá de lo que a nosotros nos parece correcto, más allá de lo que a nosotros nos parece que es lo mejor, que podamos escuchar la voz de Dios y especialmente en este tiempo entender que el Espíritu de Dios está sobre nosotros para que hagamos las cosas de manera correcta. Dice la palabra que el Espíritu Santo es nuestro paracleto, es nuestro ayudador, es nuestro consejero. No estamos solos, Él está con nosotros, pero tenemos que aprender a escucharlo. Tenemos que dejar de escuchar la opinión de los demás. Tenemos que dejar de esperar que las palabras vengan de otros y aprender a discernir cuál es la verdadera voz de Dios en nuestras vidas. Y eso nos va a llevar a un buen término. Yo creo que en esta etapa de la vida de David se cierra una temporada donde él fue perseguido, donde él fue amenazado, donde él fue perseguido y no pudo cumplir muchos de los propósitos que Dios había puesto sobre su vida. Dios ya le había dicho que él iba a ser rey, pero lo que él estaba viendo hasta ese momento era todo lo contrario. Él estaba huyendo, él estaba escapando, él no podía hacer su vida una y otra vez. Él estaba siendo amenazado, él tenía que correr de un lugar a otro y no entendía seguramente, como muchas veces nosotros no entendemos, ¿por qué tengo que vivir esto? ¿Por qué tengo que atravesar esto? Si Dios me prometió otra cosa, si Dios ya puso un propósito, puso un llamado. Pero hay estaciones, hay temporadas, hay momentos donde Dios nos está preparando para la próxima estación, para lo próximo que viene, para la próxima temporada y para que en eso podamos tener éxito. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por lo que nos enseñas a través de esta historia, a través de la vida de David. Señor, te pedimos que hables a nuestra vida. Señor, que nos enseñes a escucharte a ti y no la opinión de otros. No simplemente lo que otros están diciendo y tomar eso como una verdad. Señor, que todo podamos llevarlo delante de ti, de tu presencia, Señor. Ser guiados por tu voz. Señor, usa a las personas que nos pueden aconsejar, que nos pueden guiar, que nos pueden acompañar. Pero sobre todo, Señor, que la autoridad más grande, Señor, la tenga tu voz en nuestras vidas. Padre, gracias por este ejemplo de David, que no siguió sus propios impulsos o su propia humanidad, sino que te escuchó a vos. Escuchó tu voz, escuchó, Señor, lo que tú le estabas diciendo y obró en consecuencia. Y tú trajiste bendición. Señor, que realmente podamos vivir de esta manera. Ni que el éxito ni el fracaso nos determine lo que va a venir, ni quiénes somos. Señor, que simplemente podamos reconocernos hijos de Dios. Y que por ese título, Señor, ya somos especiales. Ya tenemos la victoria. Ya todo lo podemos lograr. Pero es por mérito tuyo. Porque tú hiciste todo. Y tú lo hiciste completo. Señor, que podamos caminar entendiendo esto. Que somos vencedores, que somos victoriosos. Pero también siendo mansos y humildes de corazón. Porque eso es lo que Jesús mismo nos vino a enseñar. Señor, bendícenos, acompáñanos y que en esta semana, Señor, podamos ver tu mano obrando a nuestro favor.
podamos ver tu obra en medio de nuestro, que podamos ver cumplirse tus propósitos en nuestra vida, Señor. Y sobre todas las cosas, que podamos escuchar tu voz, tu mismo Espíritu, guiándonos, aconsejándonos y llevándonos, Señor, a vivir en bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias por quedarte hasta este momento, gracias por acompañarnos y ya pronto nos estamos viendo. Quédate atento a la próxima reunión presencial. Ya tenemos ese deseo, ese entusiasmo por volver a vernos. Así que buena semana de victoria. Escuchá la voz de Dios, seguí atento a sus indicaciones, porque Él te quiere llevar a una nueva temporada de bendición y de éxito. Nos vemos pronto.